en una respuesta que fue sacada textual de alguna parte. Y yo les mandé también por correo que ustedes me dijeran qué significa el gen HBB, porque esa en relación a la pregunta número 1, que es qué base nitrogenada era la que se cambiaba para dar origen a una anemia falciforme. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la respuesta correcta? Timina. Timina se cambiaba por adenina, ¿no? Entonces eso me iba a dar origen a otro aminoácido que no era glutamato, que era la valina. Eso era la respuesta, nada más, porque eso es lo que yo estoy enseñando. Entonces cuando ustedes van al San Google a sacar respuestas, porque todas estas personas que me pusieron respuestas sobre el gen HBB, todos tienen exactamente lo mismo. Entonces, que fue sacada de la misma página, del mismo enlace que entraron, pero yo creo que ustedes no tienen idea. Entonces, eso tampoco es el objetivo de los controles. Porque si yo le pregunto, ¿qué es lo que es el gen HBB? ¿Ustedes me podrían responder? Estoy hablando de los estudiantes que me pusieron esa respuesta. Y era cosa de ir a ver el PPT, y en el PPT aparecía el dibujito y aparecía cuál es la base nitrogenada que se iba cambiando. Ahora, si ustedes hubiesen estado atentos en la clase, igual no hubiesen tenido errores, porque les tendré que contar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, como 29 7. Entonces, eso quiere decir que la complejidad de las preguntas no fueron altas. Entonces, tengo un alto porcentaje de alumnos que respondieron perfectamente. ¿Ya? Así que, por favor, yo los invito a que tomen apunte en clases y cuando estén en el control también, no sé, pues ustedes tienen la facilidad de poder ver los PPT, de poder investigar en el mismo momento. Si ya no me acuerdo lo que dijo la profe, pero sí me acuerdo que la profe lo mostró, buscarlo. Pero no ir a San Google, porque no me sirve, porque ahí no aprendieron nada. Porque nadie me puede responder qué es lo que es el HPV, estoy segura. Porque son genes más específicos. Y ahora estoy enseñando lo que ustedes tienen que aprender en este nivel de curso. Esto es para una genética ya avanzada. Entonces, este nivel de curso usted tiene que saber lo que yo le enseñé. No más de eso. Así que eso es lo que yo necesitaba explicar, por qué les puse esa nota, y también a cada una de las personas que pusieron esa respuesta les mandé un correo. O sea, también les expliqué por qué era la nota. Era por eso, porque están buscando información que no corresponde. Y no se trata de poner cualquier cosa por llenar la respuesta, no. Ese no es el objetivo de mis controles. El objetivo de mis controles es que usted aprenda y que usted esté atento. No llegar y llenar porque ya se me olvidó, busco en San Google, ¿no? San Google no me va a ayudar. No me va a ayudar mucho, porque no voy a entender. Entonces no cumple el objetivo de la clase. Vamos a recordar materia de la que ustedes tienen que estudiar para el próximo lunes, para su prueba, que ya quedó fijada para el 6. Yo les voy a presentar todo lo que yo necesito que usted estudie y que vaya estudiando desde ya. Esta es la clase número 1, acá está. Estos PPT ya están subidos a la página. Lo que uno que tengo que subir me parece que es el video del cáncer, y para que lo vuelvan a escuchar si tienen alguna duda, porque también voy a sacar preguntas de ahí. Se está viendo en pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, ciencia de la salud de tercero, cuarto medio, vamos nosotros a hablar acá. Lo primero que tienen ustedes que saber, cómo está constituido el núcleo. ¿Cuál es la estructura del núcleo? ¿Dónde se forman los ribosomas? ¿Cómo es la envoltura? Que tiene doble membrana, que tiene poros nucleares donde hay el traspaso de proteínas que ingresan al interior del núcleo, y también el ARN mensajero puede viajar por
por estas vías, ¿ya? Por estas proteínas transportadoras, porque recuerden que estos poros son proteínas, son 8 proteínas globulares que están formadas este poro. O sea, todo transporte, toda vía de transporte, todo carrier está constituido por proteínas. Esto es lo importante, ahora que tenemos una cromatina, dentro del núcleo, que son filamentos delgados y largos de ADN, y también tenemos que recordar que tenemos dos tipos de cromatina que se clasifica en eurocromatina y heterocromatina. La heterocromatina es la que está más condensada, la que está inactiva, y la eurocromatina es la que está más laxa, que es donde está ocurriendo algo en esa cromatina y es la que está activa. ¿Ya? Nosotros estamos estudiando en esta primera parte del segundo semestre, es cómo yo de un gen llego a obtener una proteína. Eso es lo que estamos estudiando. Y para eso tuve que irme para atrás, a contenido del segundo medio, donde a mí me enseñaron que la molécula de ADN está compuesta por nucleótidos, y esos nucleótidos tienen en su estructura base nitrogenada, tiene pentosa y tiene un fosfato. Y que esta ADN está conformada por dos cadenas que son antiparalelas. ¿Qué quiere decir? Que una va en un sentido y la otra va en el otro sentido. ¿Ya? Ahora, estas bases nitrogenadas tienen un nombre por su forma molecular, se clasifican en purina y pirimidina. Y acá nosotros tenemos cómo se disponen estos nucleótidos para formar el ADN, se disponen así como un efecto escalera. Y cada nucleótido, cada base nitrogenada de ese nucleótido, en este caso que es la timina, es amiga de la adenina. Siempre van juntas, siempre. Nunca va la adenina con citosina ni guanina. Siempre va junto con timina. Así es el orden. Esto es como el orden de un abecedario o el orden también de una palabra, ¿ya? Que la palabra, si yo digo hola, yo sé que la H va primero, después va la O, el A. En este caso, el abecedario del DNA siempre va a ser timina con adenina y citosina con guanina. Entonces, de ahí vamos aprendiendo que esta molécula de ADN es la que me va a poder generar de ese gen una proteína. Y estamos aprendiendo cómo lo hace. Una de las preguntas del control, que inclusive yo ese control que fue el número, parece que fue el número 2, a ver, Michelle, si me haces acuerdo, o no, o fue el número 1, el control número 1 que hicimos el 6 de agosto, y yo lo revisé el 8 de agosto, el día lunes, y me dijeron, profe, como regalo del Día del Niño, cóbrenos esta pregunta buena, que es esta, la que yo hice en ese control, que pregunté, ¿en qué organelos encuentro ADN o DNA? Y la respuesta a decir cuál es el organelo era la mitocondria, el cloroplasto y el núcleo. ¿Ya? Espérenme un cachito, chiquitito, si que algo me están preguntando acá afuera. Espérenme un ratito. Hola. Sí, voy a llamar en unos 30 minutos. Ya, estoy pidiendo la máquina. Ya, aquí estoy de nuevo. Entonces, estoy con ustedes, ¿no? Hola. Sí, profe, aquí. Ya, ya, aquí, hola. Aquí Planeta Tierra. Entonces la pregunta era, ¿en qué organelos yo encontraba ADN? Entonces yo tengo que recordar los organelos. ¿Qué son organelos primero? O organelas, que también se dice. Son estas estructuras muy pequeñitas que están dentro de la célula y donde encontramos muchas cosas, porque en esas organelas se realizan toda esta maquinaria de la célula, porque la célula es como un ser vivo chiquitito, que tiene un lugar que respira, que tiene un lugar que elimina desechos, tiene un lugar donde va a sintetizar proteínas, etc.
Entonces, cuando yo digo organelos, estoy hablando, núcleo es un organelo, o organela. La mitocondria es un organelo, organela, y el cloroplasto. Cuando yo pregunte organela, usted tiene que nombrarme esa organela. Cuando yo pregunte en qué células encuentro ADN, ahí me tiene que hablar de la procarionta, de la eucarionta, animal, vegetal, ¿me entiende? Entonces, en ese control, en esa respuesta yo le había cobrado mala, o un punto nomás le había dado cuando me nombraban que es solamente el núcleo, y otros me habían nombrado el procarionte. Entonces yo igual se las cobré como buenas y le puse un 7 a los que tenían esa respuesta, evidentemente. A los otros que se equivocaron en las otras preguntas, claro que no les puse el 7, solamente fue esa pregunta que nosotros llegamos a un acuerdo de que yo le iba a cobrar buena, como regalo del Día del Niño. Pero tienen que fijarse cuando lean una pregunta. No lleguen y vean, ADN, y se les ocurra cualquier cosa en su cabeza. No, fíjense bien qué le están preguntando. Entonces, ¿cómo se logra también que todas estas células sean, que todo el ADN, que sea igual en todas las células? ¿Por qué? Porque dentro de estos genes, que están dentro del ADN, ¿no es cierto?, tiene una forma en la cual se va a ensamblar esta información. Entonces nosotros hablamos que dentro de estos genes nosotros tenemos el alfabeto, ¿ya?, de las proteínas. Cada gen a mí me va a entregar ese alfabeto de las proteínas. Me va a decir cómo tengo que construir una proteína, ¿ya? Y toda esa información nosotros la tenemos en todas las células, está la misma información. No tenemos informaciones distintas. Ahora, ¿cómo nos diferenciamos de una especie, o sea, entre los humanos, de tener diferentes tipos de ADN, y por eso nos pueden identificar cuando quieren ver la paternidad o cuando quieren resolver un robo, un asesinato, etcétera? Te van a ver tu ADN, si es que hay algún resto de algún pelo, de alguna uña, de cualquier parte de tu cuerpo, pueden ver tu ADN. En las violaciones, cuando hay resto de fluido, de semen, a la persona que violan, entonces ahí también se puede ver el ADN, ¿ya? Entonces, ese ADN a mí me trae consigo esos genes que van a ser el código genético, el abecedario, y como les decía, a nosotros, ¿qué nos diferencia? Que nosotros tenemos secuencias distintas. Quizá para la leucina yo puedo tener una secuencia distinta a la que usted tiene, entonces ahí el ADN va a ser distinto. Porque también dijimos que este código genético se ha degenerado. ¿Por qué? Porque para un aminoácido puedo tener muchas combinaciones. Y por eso es que es degenerado. Es universal porque todas las especies, todas, tienen este código genético, pero lo único que cambia es la combinación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se realiza para que se exprese este gen, para formar la proteína? ¿Cómo se hace? Nosotros hemos estado estudiando que hay una cadena de ADN, que si se sintetiza tenemos una cadena molde o templada, y esa cadena molde o templada va a ser transcrita por el ARN mensajero, como lo vemos aquí. Ahora, esta cadena de ADN tiene sitios que se llaman exones e intrones, y los sitios de exones es donde se codifica la información. Los intrones tienen otra función que no tiene relación a lo que vamos a ver ahora. Entonces, del ADN se transcribe a ARN mensajero, después ocurre un ensamble donde libera estos intrones que no me van a servir, y el ARN mensajero se ensambla para poder ser traducido en el ARN ribosomal, ¿ya? En estos exones yo traigo la información del ARN mensajero, la información de cada secuencia de estos genes, ¿ya? Esta secuencia que se llama los codones, ¿se acuerdan? ARN mensajero me da la información del triplete de codones para
el aminoácido específico. Los intrones no me dan esa información, solamente los exones. Por eso esos son codificantes. Y por eso eso se ensambla y eso después ocurre la traducción y yo puedo formar la proteína. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, o para mi participación. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. La estructura y organización del ADN. El ADN está formado, como dijimos ya, por nucleótidos. ¿Cómo está formado ese nucleótido? Está formado por una pentosa, un fosfato y una base nitrogenada. Que las bases nitrogenadas pueden ser la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Esas son las bases nitrogenadas. Y después yo les hice unas preguntas, después del PPT, donde yo les planteo que acá hay un esquema de la molécula de ADN y les pregunto qué es lo que hay en la estructura 1, en la estructura 3, en la estructura 2, pero antes de eso, quiero contarles que entre la timina y la adenina, siempre fíjense en las figuras, aquí hay dos puentes de hidrógeno. Pero acá tengo 1, tengo 2, tengo 3. Entonces ya hay una diferencia entre los pares de base entre citosina y guanina y timina-adenina. ¿Ya? Que acá hay 3 enlaces que los hacen mucho más resistentes estos enlaces a la desnaturalización, por ejemplo, por cambio de temperatura, por una alta temperatura. Entonces lo hace más potente porque tiene más formas de poder estar amarrados y va a ser un poco más difícil soltarlos. En cambio, en comparación a los que tienen 2 enlaces. ¿Ok? Entonces, me pregunta qué es la figura 3, qué es la figura 2. Y habiendo hablado todo lo que yo dije, y esto ya lo revisamos en la clase, que yo pasé ya esta clase, y yo estoy recordando ahora, ¿qué es lo que hay en el número 1? ¿Qué es lo que hay en el número 3? ¿Y qué hay en el número 2? Ahora, yo sé que es una cadena de ADN, entonces, ¿qué tiene que haber en el 3? ¿O sí o sí? Una pentosa. ¿Ah? Una ventosa. Sí, ¿Pero qué ventosa? ¿Qué ventosa va ahí? ¿Qué ventosa va, po? ¿La ribosa o la desoxirribosa? la desoxirribosa. Muy bien, desoxirribosa. Entonces podríamos ahora, me dice acá la 1 y la 2 y ya sabemos quiénes son las que van con 3 enlaces. ¿Qué amigas van con 3 enlaces? ¿Qué amiga va con 3 enlaces? ¿Qué amigas se juntan con tres formas de poder unirse? Con 3 puentes de hidrógeno. ¿Quiénes son? Miren, sí, vamos para atrás. ¿Quiénes son las que se juntan con 3 puentes de hidrógeno? Si lo acabo de decir. ¿Quiénes son? La citosina y guanina. Estaba esperando, profe. Sí, lo que pasa es que igual tengo varios alumnos en la sala. Tienen que atreverse a contestar. Y también si se equivocan, no es malo. También es bueno equivocarse, porque yo voy a saber la próxima vez, me voy a acordar mucho más de lo que me equivoco, y más de lo que realmente sé. Yo siempre recuerdo más lo que me equivoco, porque sé que la próxima vez no puedo cometer el mismo error, porque ya lo tengo más que internalizado. Así que no tengan miedo en decir si se equivocan, por favor, pero necesito escucharlos, porque yo hablo, y yo pienso que ustedes me están entendiendo. Entonces, estoy mostrando una imagen súper simple, que es cosa de poner atención de lo que yo estoy hablando. Digo que la citosina con la guanina tienen 3 enlaces. La timina con la adenina tienen 2 enlaces de hidrógeno, 2 puentes que los unen. Y me voy a la pregunta, y yo les pregunto, detrás de eso, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuáles son
estas bases nitrogenadas que van estas amigas que van de 3 enlaces, y nadie me responde. ¿Qué digo yo? ¿No me entendieron? Entonces yo me cuestiono. Ahora, yo no estoy viendo el chat. Sí, yo le diría, profe, si alguien responde en el chat, así que por eso no Sí, se pues, preocupe. sí, pues Michelle siempre me está ayudando con eso. Entonces, si yo pregunto, después de haber explicado, le hago la pregunta y no me responden, ¿qué pienso yo? Entonces, más mis alumnos no me entendieron. Porque o sea, yo feliz que la Michelle me responda, que esté entendiendo, pero yo voy a ser mucho más feliz si es que el curso todo me está entendiendo. Yo no tengo problemas en repetir, ustedes saben. No tengo problemas en repetir y en enseñarlo de otra forma. Les he dicho, háganse la idea de que estas bases nitrogenadas son súper amigas y se juntan siempre y nunca se van a juntar con la citosina ni la guanina porque no les interesa. La timina con la adenina siempre están juntas. La citosina con la guanina siempre están juntas, pero están unidas por 3 uniones. Tienen 3 puentes que las unen. Las otras tienen 2 puentes que las unen. Entonces, diciendo eso, ¿cuál sería el número 2? Si ya sabemos que esta es una desoxirribosa, ¿ya? Y yo me voy a la alternativa y yo descarto inmediatamente base nitrogenada, pentosa y pentosa. ¿Por qué? Porque la desoxirribosa es lo más exacto que hay, porque lo que hay ahí es una ribosa, una pentosa, pero es una desoxirribosa. Hay que identificarla. Entonces me quedo con la A y me quedo con la D. Y dice que el número 2, que es esta, me dice que es timina. ¿Será timina? ¿Será timina o no será timina? ¿Quiénes son los que se unen con 3 enlaces? La citosina y la guanina. Muy bien, citosina, guanina. Bueno, como yo no estoy viendo que nadie está preguntando, que nadie tiene duda, por favor, yo en las pruebas voy a ser cada vez más exigente. ¿Por qué? No es porque sea mala onda, porque sea una mala profe, porque quiero yo liquidar a mis alumnos, que les vaya mal. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Mi objetivo es entrenarlos y es que su cerebro trabaje más y que le exijan un poquito más, porque así yo voy a ser capaz de poder entender mucho más las materias y cada vez yo les digo, aunque uno estudie 15 minutos, eso es muy bueno. Si estudias por 20, 25 minutos, yo no quiero que estén pegados todo el día estudiando la biología, pero sí necesitan un poco de estudio. Yo no quiero cosas mecanizadas, porque las cosas mecanizadas se olvidan rápidamente. Y este tipo de diagrama, donde el alumno tiene que identificar, esto les hace muy bien al cerebro, ¿ya? Es un muy buen entrenamiento. Así que, por favor, si tienen duda, que lo digan ahora o callen para siempre, porque mis preguntas no van a ser fáciles, tan así como un sí y un no, o no sé, pues de repente un verdadero y falso, no, es falso porque no corresponde, no. Yo quiero que me digan el falso por qué. Y la justificación va a ir en origen al proceso. No decir un no porque no decir un sí porque sí. ¿Ya? Así que por favor, eh, decidan a preguntar, que se decidan a preguntar y también a participar, porque yo para saber si están entendiendo. Yo me doy a esto que ustedes, nadie habla, nadie dice nada, bueno, no quieren hablar, pienso yo, pero también pienso que están entendiendo. Entonces, número 2, para seguir con lo que tengo que hacer, porque son muchas diápolas que tenemos que ver y recordar, y me asusta esto porque esto ya lo vimos. Esto, por último, yo lo tengo anotado en el cuaderno, porque yo ya lo vi, yo ya lo expliqué. Entonces ya voy a seguir a la profe, voy a buscar mi cuaderno, voy a poner mis apuntes. Ah, la número 2 era la respuesta, acá te decía que era la guanina, porque la citosina va unida a la guanina. Y la número 1 es la timina, porque va unida a la adenina. Entonces, ¿cuál era la correcta? Era la A.
Y lo busco en el cuaderno porque ya la profe me lo dijo. Entonces ni siquiera se están dando ese trabajo. Profesora Jessley me está hablando por chat. Ya. Es que como no veo el chat, me voy a ir un rato al chat. Profe, Dígame. me uní tarde, que dijo que había prueba para cuándo. Para el lunes. El lunes. 6. Por eso es que estamos repasando ahora. ¿Ya? Porque yo tenía planificada esta prueba para el 10 de septiembre, y resulta que el 10 hay cambio de actividades. Entonces yo tengo que consultar, pero si es que me fuera mal con mi consulta, me dijeran que no puedo hacer evaluación el viernes 10, por eso quiero adelantarla para el lunes 6 y no tener una evaluación a vuelta de el receso que tienen de fiestas patrias. No sé qué le parece, Yesley, ¿o usted está en desacuerdo o está bien? Me da igual, profe. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Entonces, porque lo importante es que el lunes no tengan otras evaluaciones también, que tampoco quiero perjudicarlo, que tengan que estudiar dos cosas a la vez. Bueno, pero me dijeron que sí se podían, así que la vamos a hacer el lunes 6. La pregunta número 2, mira, aquí también ojalá me puedan responder por micrófono y participen más en esta clase. Yo tengo acá una guanina, y acá yo lo dije ya, ¿cierto? Y que va acompañada a la guanina, tiene acá 3 enlaces. Tengo 2, esta es existe una base nitrogenada, esta es una pentosa y esto es un fosfato, ¿no es cierto? Todo esto es un nucleótido. Entonces me preguntan, ¿a qué estructura corresponde la 1, la 2 y la 3? Si me está diciendo que esta es una réplica del ácido nucleico, ¿ya? Del ácido nucleico, que se está replicando, se está sintetizando, está formando la hebra molde, ¿qué pentosa debería ir acá? Estamos hablando ácido nucleico, estamos hablando de una cadena molde. Si me hablan de esto, ¿de qué me están hablando? Inclusive la palabra replicación también me lo está diciendo. Me está hablando de la cadena de ADN. Entonces, ¿cuál es la pentosa en el ácido nucleico? Ya lo dijimos. ¿Cuál es la pentosa del ADN? No quiero escuchar a la Michelle. Michelle, no es porque no quiera escucharte, pero necesito que otros participen. No, sí, yo también estoy esperando. Tú ayúdame si alguien escribe en el chat. ¿Cuál es Profe, la el del pentosa? ADN, Sí, desoxirribosa. ya, muy bien. ¿Qué es lo que es esto? Cuando es una base nitrogenada, cuando tiene una pentosa y además tiene fosfato. ¿Cómo se llama todo esto completo? ¿De qué estoy hablando? Toda esta estructura completa, ¿qué forma? Materia de segundo medio, materia de ahora, que ya lo he hablado. ¿Qué está conformando esa estructura? ¿Ácido, profe? ¿Mm? No. Es que coincide con lo del ácido nucleico, ¿no? Ya, pero ¿qué nombre recibe esas estructuras que se forman por pentosa, por fosfato y base nitrogenada? Son parte de la cadena de ADN, son parte de la cadena del ARN, pero Dayan dice nucleótido. muy bien, Dayan, nucleótido. Entonces, Javier, esto corresponde a un nucleótido, son parte de los ácidos, pero si me lo están preguntando en forma individual, solito, y me están mostrando aquí que son los fosfatos, porque estos son los fosfatos, esta es la pentosa y esta es la base nitrogenada, esto completo es un nucleótido, que se va a unir a otro nucleótido para formar la doble cadena en forma de hélice del ADN.
Y recuerden que el ARN es una sola cadena de nucleótidos, ¿ya? Y el número 3, ¿quién acompaña siempre a la guanina? ¿Quién es la amiga de la guanina? La citosina no era, profe. Muy bien, la citosina. Entonces, como dijo Javier, el 2 es la desoxirribosa, me voy al 2, acá dice desoxirribosa, me dice el 3 es citosina y el 1 es nucleótido. ¿Cuál es la correcta? Es la A, ¿ya? Ahora, yo también les hablé en la clase qué es lo que es una proteína y recordé materia de clases anteriores que fue en el primer semestre. Entonces acá hay que recordar las funciones de la proteína, cómo está constituida la proteína, los tipos de proteína, hay que recordar, porque las proteínas están en todos los procesos biológicos, entonces son muy importantes, ¿ya? Entonces las proteínas están formadas por el elemento carbono, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Cómo están formadas? Por monómeros de aminoácidos, por cadenas de aminoácidos unidas por ¿qué? Enlace peptídico. ¿Cuál es la organización de su estructura? ¿Qué niveles tiene? Tiene niveles primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Importante. ¿Cuáles son los aminoácidos, ¿no es cierto?, que no se sintetizan en el cuerpo? ¿Cuáles son? ¿Los esenciales o los no esenciales? Los esenciales. Que no sintetiza el cuerpo, ¿no? Y los no esenciales es lo que sí nosotros sintetizamos, ¿ya? Importante, por eso es que tenemos que consumir nutrientes que obtengan proteínas para que nos entreguen estos aminoácidos, porque ustedes saben que las combinaciones de aminoácidos va a llevar a origen a una proteína, ya sea una proteína enzimática, transportadora, anticuerpo, una proteína conectora, una proteína de señalética, etc. Todas las funciones que tienen las proteínas. Ahora, cada aminoácido está compuesto de esta forma químicamente, por un grupo amino y un grupo carboxilo, y este grupo terminal, que es la cadena terminal o residuo, me va a dar el nombre específico al aminoácido. Esto va a cambiar. Si hablamos de la fórmula química del aminoácido, ahí se las presento. Y para formar una proteína se tiene que juntar este aminoácido con este aminoácido y depende de la cantidad de aminoácidos que lleve la proteína, es lo que yo voy a tener que sintetizar. Y se unen por el grupo carboxilo con el grupo amino formando enlace peptídico. ¿Se acuerdan que el ribosoma entregaba la enzima para generar este enlace? No sé si se acuerdan, pero lo hablamos parece que en la última clase. Y ahí les presento las estructuras de las proteínas. Tenemos la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La primaria es súper simple, como su nombre lo dice. Primaria es una línea de aminoácidos que se unen por enlace peptídico y esa estructura las tienen las enzimas, ¿ya? Perdón, las hormonas. Las hormonas que son de origen proteico, estas hormonas tienen la insulina, como ejemplo, tiene una secuencia lineal primaria. La estructura secundaria tiene en forma de hélices o de lámina beta plegada, y cuando hablamos que estas son dos estructuras primarias que se unen, ¿qué es lo que aparece? Puente de hidrógeno. Si yo hago una pregunta, ¿cuáles son las características más relevantes en una estructura secundaria? Ustedes me tienen que decir que la estructura secundaria son uniones de dos estructuras primarias unidas por puentes de hidrógeno, ¿ya? Y la beta plegada es como una hoja pegada, pero tiene lo mismo, tiene los puentes de hidrógeno para pegar dos estructuras primarias. Y acá tenemos un ejemplo que es la queratina de la tela de araña. ¿Qué es lo que pasa en la terciaria? Se unen dos secundarias, se van uniendo, pero aquí, ¿qué es lo que aparece nuevo? Los puentes de sulfuro.
Importante, siempre que aparezca la estructura terciaria, va a estar presente los puentes disulfuro, antes no. Y esos son las enzimas. ¿Qué pasa en la cuaternaria? En la cuaternaria tenemos varias interacciones de proteínas terciarias para formar esta macromolécula que es la hemoglobina. Ahora, mientras más enlaces tenga la proteína, tenga más sostén, más como cuerpo, va a ser más resistente a la desnaturalización. Va a tener más capacidad de poder tolerar los cambios bruscos de temperatura, sobre todo los cambios altos de temperatura. Y aquí entramos a la característica de las proteínas. Como le dije, son estructural, enzimática, hormonal, defensa, con transporte, etcétera, contráctil. Y lo que menos son energéticas, lo hemos dicho muchas veces. Son muy importantes para todos los procesos biológicos, ¿ya? Pero no tanto para la energía. Eso lo hace cuando, en casos extremos, cuando no tenemos ningún recurso para que nos entregue energía, tenemos que recurrir a las proteínas. Y los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, están formados por monómeros que son los nucleótidos. Y los nucleótidos están formados de esta forma: grupo fosfato, pentosa y base nitrogenada. Esto es un nucleótido, ¿ya? Donde hay bases que son las púricas o purinas, que es la adenina, la guanina, y las bases pirimidínicas o pirimidinas, que son citosina, timina y uracilo, en caso que fuera ARN, que cambia por timina. Estas son distintas porque estas tienen un doble aro y estas son simples, por eso es que están clasificadas de esta forma. La forma molecular cambia. Pero eso no es importante, pero para recordar para el estudio me puede servir. Tenemos una ribosa y una desoxirribosa, y la ribosa es del ARN y esta del ADN, y el único cambio molecular en su estructura química es el cambio del OH por un H, nada más. Esa es la diferencia molecular. Bueno, ahí está mostrando nuevamente los nucleótidos, y el ATP, que está formado por 3 fosfatos, y por eso es llamado un ácido nucleico modificado. No es un ácido nucleico 100% porque tiene 3 fosfatos. Y el ácido nucleico tiene solamente un fosfato, no tiene 3. Pero son importantes para poder, para los procesos metabólicos, porque nos entrega energía. Entonces llegamos a esta diapo que nos entrega todo el resumen, que el ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo, el ADN tiene desoxirribosa, el ARN tiene ribosa, y bueno, y tiene las mismas bases nitrogenadas en cuanto, la formación del nucleótido es de la misma forma, base, pentosa, fosfato. Estas son dos cadenas antiparalelas, una va de 5' a 3', la otra va de 3' a 5', ¿ya? Entonces, con eso, nosotros podemos llegar a algunos ejercicios que nos van a ayudar a poder a ensayar para la prueba. Estos ejercicios también yo ya los hice el primer semestre, y voy a ver cómo está la memoria, más que nada, cómo está la comprensión del contenido, más que la memoria, porque la memoria no sirve. La memoria en biología, si yo no aplico el concepto, se olvida rápidamente. Dice que la cisteína es un aminoácido que posee un grupo sulfidrilo, que le permite formar puentes disulfuro con otra cisteína. Una alta proporción de estas en una proteína que le confiere. ¿Qué pasa si yo tengo un alto contenido de estos puentes de sulfuro, de cisteína en este caso? ¿Qué le confiere a la proteína? Le confiere mayor estabilidad conformacional a la proteína, mayor resistencia a la desnaturalización por temperatura, menor sensibilidad a la desnaturalización. ¿Qué le confiere a la proteína estos puentes de sulfuro? ¿Cuáles creen ustedes que le confiere?
A ver, solamente uno, solamente dos, solamente tres. ¿Qué le confiere? ¿Mm? Eso me hace pensar que no me tomaron para nada atención en clase, ¿eh? No me están tomando atención en clase. Vuelvo a insistir, las preguntas en su prueba van a ir en este tenor. Este es el tenor de las preguntas que yo les voy a hacer. Así que por favor pongan atención. ¿Dónde se encontraban puentes de sulfuro? ¿En qué tipo de proteínas? La E, profe. ¿Mm? ¿Perdón? La E. Es la E. Sí, es la E. Es la E, ¿por qué? Porque los puentes de sulfuro yo la encuentro en una proteína terciaria. Y yo les dije, mientras más enlace, mientras más tenga estas protecciones, la proteína se va a hacer más robusta y va a poder defenderse mejor de la desnaturalización, de los cambios de conformación. Porque recuerden, cuando yo hablo que una proteína se desnaturaliza, es que pierde su estructura. Se va desarmando, es como que está toda enrollada y se desarma y llega a una estructura primaria. Y ya no se puede revertir esa situación, yo no la puedo volver a una estructura cuaternaria o terciaria, ya no hay caso. El mejor ejemplo es cuando el huevo yo lo frío, cuando el huevo yo lo echo a agua caliente. El huevo tiene una estructura, la proteína tiene una estructura terciaria y cuando yo lo caliento, ¿qué es lo que ocurre? El huevo se cuece. Y esa proteína ya no puede volver a ser el inicial. ¿Ustedes pueden volver un huevo a convertirlo en un huevo inicial? No. Es imposible, es irreversible. Ya se rompieron los enlaces. Entonces, cuando está mucho más protegida, ahora estoy colocando un ejemplo así súper potente con el huevo, porque lo estoy friendo y lo estoy echando agua caliente. Pero puede ser que por una situación, que yo estoy en un lugar donde hay altas temperaturas y me puede afectar, que me suba la temperatura de mi célula, hay proteínas que pueden soportar esas altas temperaturas, porque están mejores, están más robustas, porque tienen muchos enlaces. Entonces, por eso es que es la E. Ya me da miedo hacer estas preguntas porque si no me contestan, y estas yo las hice el primer semestre, es lo que más me deprime porque ya fueron hechas. Entonces, de que no lo contesten, ni siquiera por chat, no cuesta nada colocar la B, la C, la D, no cuesta nada, no cuesta nada. Y a veces nos dice, oye, tienes que dar décimas por cada o nota, porque no. Pero si yo ya estoy haciendo actividades en las cuales son controles súper pequeños, controles de lo que hablamos en clase, para que ustedes puedan ayudarlos con los contenidos, con el proceso del aprendizaje, pero yo no puedo estar regalando en ese sentido. Para mí es como, porque me respondan una letra